Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite estar aquí juntos y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir si nos ponen la diapositiva ya directamente. Y antes de iniciar, les invito a que inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Señor que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de venir ante tu presencia, poder oír tu voz, Señor, llamando para que podamos, Señor, un día no muy lejano, estar muy pronto contigo, con nuestra familia, con nuestra iglesia, allá en el reino de los cielos. Bendícenos, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Durante todas estas noches hemos estado hablando de las grandes dádivas de la Biblia. ¿Alguien recuerda de qué hablamos el sábado por la noche? ¿Alguien recuerda? A mí, ajá, ok. Vamos por ahí. La segunda noche, el día de ayer. No, no, el título. Ese fue el tema. La vida, no, pero la vida es un don de Dios. ¿Okay? Y hoy vamos a estudiar un tercer tema que se titula La gracia de Jesucristo. No hay mayor milagro, queridos hermanos, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Gracia significa un favor que tal vez nunca podremos pagar. Un favor que la gracia es un favor o es algo que da alguien sin esperar recibir nada a cambio. Nunca habríamos aprendido nosotros como seres humanos el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Alguien comentaba ayer tal vez algunos comentarios de que la mujer cayó en pecado y que por culpa de ella estamos sufriendo todos los hombres y todo. Alguien decía eso. Pero si no hubiera sido por esa caída, no supiéramos lo que es la gracia de Dios. Hablando sobre eso de la caída, hay un libro que se llama Historia de la Redención, del Espíritu de Profecía, donde nos indica que vez tras vez Dios le decía a Eva, porque escuché por ahí también que donde estaba Adán durmiendo, decía, pero dice el Espíritu de Profecía que vez tras vez Dios le decía a Eva, no te acerques al árbol. Y ahí estaban los ángeles cubriendo, por favor, por aquí no. Y Eva iba más y más. Y el ángel y Dios le decía, por favor, no te acerques, ve con tu esposo. Y fue más movida por curiosidad. Y es ahí donde el pecado se metió en esta tierra. Caímos en pecado. Si no hubiéramos caído en pecado, no hubiéramos conocido la gracia. Porque Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y le obedecen a todos sus órdenes, pero no les concede gracia. Porque los ángeles no conocen la gracia porque no han caído en pecado y tal vez nunca la necesitarán. Pero la gracia es un atributo que Dios nos da a cada uno de nosotros que cometemos cada día equivocaciones y pecados. La palabra de Dios declara en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es un poderoso argumento que usa el apóstol Pablo. No es un mandato de Pablo, sino es del Señor Jesucristo. Cuán grande fue el don hecho por Dios al hombre y cuán propio de Dios
fue a hacerlo. Lo hizo, como dijimos, el sábado por la mañana por amor. Consejo sobre mayordomía cristiana declara lo siguiente. Él dio con una liberalidad que jamás podrá ser igualada, a fin de salvar a los rebeldes hijos del hombre y de inducirlos a ver su propósito y a discernir su amor. ¿No queréis demostrar por medio de vuestros dones y ofrendas que no hay nada que consideráis demasiado bueno para aquel que ha dado a su Hijo unigénito? En otras palabras, Dios hará hasta lo imposible, queridos hermanos, para poder salvarte. Jesús te ofrece su gracia. Jesús murió, se sacrificó por cada uno de nosotros. Todo depende de cada uno de nosotros, como decíamos ayer. Dios nos dio la oportunidad y Él quiso que naciéramos y nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Dios quiso y deseó que nosotros viniéramos a este mundo con un propósito, pero Dios nos da una tercera fase de la vida donde nos permite que nosotros decidamos vivir con Él o no hacerlo. A veces rechazamos tantas veces la invitación de Dios. La dádiva que hoy estudiaremos es una de las dádivas más grandes de la Biblia. Es la que Dios hizo al darnos a su Hijo amado para que muriera por nosotros. Y está el famoso versículo San Juan capítulo 3, versículo 16. Alguien ha dicho en cierta ocasión, si la Biblia desapareciera y tan solo existiera San Juan capítulo 3, versículo 16, lo tenemos todo. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos que Dios lo dio todo. Dios se hizo pobre, todo por amor a nosotros. En esta hora estudiaremos las cosas que Dios nos dio en la persona de su Hijo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos los beneficios que se consiguieron gracias a su sacrificio en la cruz por nosotros. Y encontraremos algunos beneficios, porque vamos a hablar de la redención, cómo nos benefició en el pasado, en el presente y en el futuro, y nos enfocaremos principalmente en la redención. En el tiempo pasado, dice la palabra de Dios, Jesús nos redimió de la deuda del pecado. Tú y yo merecíamos morir, tú y yo merecíamos sufrir. No fueron los romanos, no fueron los judíos los que crucificaron a Jesús. Fueron nuestros pecados, fueron nuestras faltas, fueron nuestras maldades lo que llevó a que Jesús hiciera ese sacrificio por nosotros. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 declara, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús nos ha redimido del pecado. En estos pasajes bíblicos se mencionan varios de los beneficios, la redención. Y el apóstol Pablo lo ubica en un tiempo pasado. Dice, ha sido hecho. Presenta la redención como algo del pasado. Por lo tanto, la cruz de Cristo tiene una dimensión pasada que consiste en el aspecto legal de la redención, porque Jesús nos redimió de la deuda del pecado. Recordemos, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. En aquel día trágico, cuando se hundió el Titanic, la historia declara que el rescate llegó a las 4 de la mañana. Y era un barco llamado Carpatia.
Cuando los sobrevivientes vieron que se acercaba aquel barco, dice un historiador que contemplaron la visión más hermosa de aquella madrugada. En ese barco, todas esas personas encontraron la esperanza de ser salvos. Ahora pongámoslo en el asunto espiritual. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos nosotros contemplamos la visión más hermosa de toda la historia de este planeta Tierra. Aunque no lo sabíamos, veíamos nuestra redención, veíamos que Dios nos estaba ofreciendo la vida eterna, pero muchas veces nosotros rechazamos la invitación que Dios nos hace. Muchas veces nos hemos alejado de nuestro Dios. Dios nos llama. Y este país parece ser que endurece más los corazones de las personas. En este país las personas se vuelven más apáticas a las cosas de Dios. En este país permite tener mejores cosas. Gracias, hermano. Permite tener cosas más materiales que debes de depender de Dios. Las personas hacen todo lo posible, aún enferma, aún así tosiendo, se presentan a su trabajo. Pero cuando vamos a la iglesia, a Jesús lo tenemos en segundo plano. Algo está sucediendo con los cristianos en este país. Hay una frialdad terrible. Y los que venimos a la iglesia nos venimos a dormir. Y los que otros que venimos a la iglesia, ni Biblia traemos. Algo está pasando con los cristianos de este país. Las personas se olvidan de Dios. Estoy viviendo en Kansas City. Después de la pandemia nada fue igual allá. Pensábamos que después de la pandemia muchas personas iban a buscar a Dios. No, se alejaron más de Dios. Iglesias que habían de 150 o 200 miembros, hoy 20, 30 personas. Las personas no quieren saber nada de Dios. Dios nos ofrece su salvación. Solo es de aceptarla. Pero nos cuesta aceptar a Jesús. Nos cuesta seguir un cristianismo genuino. Yo llego a la iglesia. Yo doy mi diezmo. ¿Piensa que el diezmo le va a salvar? Yo no le hago mal a nadie. ¿Piensa que eso le va a salvar? Queridos hermanos, tenemos que reflexionar. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Ayer decíamos que la vida es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es vuestra vida. Hace algunos meses me hablaron unos hermanos de México y me dijeron: pastor, por favor, ¿será que usted puede ir? Porque mi primo acaba de morir allá en Estados Unidos y usted está allá y queremos que usted vaya y que ore. Pero los muchachos, ¿cuántas veces lo invitaron para ir a la iglesia y nunca quisieron? ¿Cuántas veces le dijeron: mira, hermano, vamos a buscar a Dios, ven a la iglesia? No, aquí en este país vine a trabajar, es lo que dicen. ¿Para qué buscar a Dios ya muerto? No hay manera de hacer algo más cuando una persona ya ha muerto. Por eso cada vez que nos levantamos, cada vez que Dios nos permite ver la luz de un nuevo día, es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Yo no sé si usted cuando se levanta le agradece a Dios. Yo no sé si usted cuando va a dormir le dice: Señor, gracias porque tal vez de tantos peligros me cuidaste que ni cuenta me di, pero tú me cuidaste. Nos olvidamos de platicar con Dios. A veces nos acostamos con el celular viendo las últimas notificaciones ahí ¿verdad? ¿Sí?
y nos olvidamos de Dios. Y nos dormimos ahí viendo y ya ni platicamos con Dios para decirle, Señor, gracias porque me cuidaste. Gracias porque tengo a mi esposa, a mis hijos aquí a mi lado. Gracias, Señor, porque todavía tengo a mis padres y le llamé ahorita y está bien. Es lo que debemos hacer. Cuando Cristo nos redimió de la deuda del pecado, recuperó algunas cosas. Recuperó el paraíso, pues ahora nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para todos ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Dios desea que nosotros estemos con Él. Pero también dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. Es a veces que no hay ganas de ir a la iglesia. El que se esfuerza, ese valiente, porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, sino los valientes. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Pero también Jesús recuperó en la cruz del Calvario la posibilidad de ser semejantes a Dios. Fuimos creados a semejanza de Él y entonces el pecado nos deformó. Pero Jesús dice en San Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, debemos estar agradecidos por todas esas cosas que se han recuperado gracias a Jesús, porque Él pagó la deuda con su vida en la cruz del Calvario y debemos de estar agradecidos a Dios por ello. Pero también la redención está en tiempo presente. No solamente en el pasado Dios nos redimió, en el presente, dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora el apóstol Pablo está hablando de manera en el tiempo presente, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cómo opera la redención en el tiempo presente? Cuando hoy ejercemos fe en lo que Jesús hizo en el pasado, nos da la bendición en el tiempo presente de redimirnos del poder del pecado. Por eso Dios nos invita para que estemos a cuenta. Todos hemos sido sentenciados a muerte porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos da el regalo más precioso, la vida eterna. ¿Cuántas veces nos hemos negado a entregarle nuestra vida a Cristo? Es más, algunos de nuestros hermanos llegan a la iglesia, pero trabajan en sábado, andan tomando, llegan a la iglesia. Necesitas redireccionar tu vida, reconsagrar tu vida. Cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38 habla sobre el arrepentimiento, está hablando de una palabra griega llamada metanoia. Y metanoia significa redireccionar. Si tú ibas por mal camino y llegabas a la iglesia pero tomabas, llegabas a la iglesia pero dormías, llegabas a la iglesia pero robabas en tu trabajo, el verdadero arrepentimiento es redireccionar, mirar por dónde vas. Este es el camino correcto. Dios quiere que reconsagremos, redireccionemos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando una persona no desea hacer eso, es como si insultara a Jesucristo. Es como aquella persona que tiene el vicio de tomar, que dice, es que no puedo, yo no puedo. Es que tengo que trabajar en sábado por mi familia. Es que donde yo gano más dólares, donde gano más dinero.
Si tú haces eso y no te pones y dices que no puedes y no puedes, es como si estuvieras insultando a Jesús. Es como si le estuvieras diciendo: tu sacrificio no sirvió de nada para mí. No sirve de nada para mí. En cierta ocasión, un hermano llamado Carmen, en una semana de evangelismo, cuando hicimos una invitación, varios hermanos pasaron para entregarle su vida a Cristo, y entre ellos iba el hermano Carmen. Por mucho tiempo el hermano Carmen se había resistido, y esa noche se hizo la invitación para aquellos que decidieran entregar, y era un miércoles, para que decidieran entregarle su vida a Cristo el próximo sábado. Y entre ellos el hermano Carmen. Y todos vieron: el hermano Carmen pasó. Yo no sabía, pero dicen: otra vez pasó. Es decir, que ya había pasado muchas veces y no se había podido bautizar. Pero llegó el momento cuando hablamos con el hermano. Hermano, ¿está listo para bautizar? Sí, sí, me voy a bautizar. Y de verdad, porque siempre dice que no. Siempre dice que sí, pero al final no. Y llegó el sábado y estábamos bautizando, y le llegó el turno al hermano Carmen. Y el hermano Carmen, cuando iba a bajar al bautisterio, metió un pie al agua y lo volvió a sacar. Y dijo: no, mejor no. Es que tengo ganas de tomar, pastor, me dijo. No puedo. Es que si me bautizo no voy a poder. Y le dije: hermano Carmen, entrégale tu vida a Cristo. Para la próxima, pastor, para la próxima. Seguro, Carmen, sí, seguro. Ok, está bien, vamos a esperar para la próxima. 3 meses después hicimos una semana de evangelismo en un pueblo cercano ahí. Y el hermano Carmen también llegó a la semana de conferencias bíblicas. Y hicimos la invitación. Y el hermano Carmen volvió a pasar. Y le dije: hermano Carmen, ¿se acuerda que usted dijo que es la próxima? La próxima es el día sábado ahora. Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Era un miércoles cuando hicimos la invitación una vez más. Y estábamos listos para bautizar. Pero allá en México llenamos nuestro voto bautismal. Hacemos el voto bautismal, un examen, y vamos a visitar a los candidatos en sus casas. ¿Y tú crees en Jesús? Sí, ok. ¿Tú estás seguro de que te quieres ir a la iglesia? Sí, sí. ¿Aceptas a Jesús como? Sí, ok, perfecto. Y esa ocasión, el jueves ya por la noche, por la tarde, íbamos a visitar, teníamos que ir en lancha y cruzar el otro lado de la presa para visitar al hermano Carmen. Iba yo con unos hermanos que me acompañaban para ir a llenar su voto bautismal, porque el sábado se iba a bautizar. Cuando entonces cruzamos en lancha ya para el otro lado de la presa, entonces salen las hijas corriendo del hermano Carmen. Y me dicen: pastor, tan rápido lo supo. Pero tan rápido, pero ¿qué estoy sabiendo? Mi papá murió. Mi papá, después de la conferencia, se fue a tomar. Toda la noche tomó. Y hace poco, hace unas 2 horas, él vomitó todo su hígado y se ahogó con su sangre y murió. Queridos hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado y nosotros nos resistimos? Jesús nos ha redimido. Jesús pagó el precio por nosotros. Nunca digas: no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú tomas la decisión de entregarle tu vida a Cristo, Dios te da el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te dice: hijo, esto no, mira, vamos por acá. Es lo que muchas veces llamamos conciencia, pero es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado. Y cuando tú te bautizas, es un regalo de Dios para ti. El Espíritu Santo te sella. Y puedes estar seguro de que tu nombre se inscribe en los libros de la vida cuando tú tomas la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Hoy tenemos redención por la sangre de Cristo. Y ese es otro motivo por la cual nuestros corazones deben de rebosar de gratitud.
porque nos hace vencedores de las tentaciones y de todo lo malo. Pero también la redención no solamente está en el pasado ni en el presente, también está en el futuro. El apóstol en Lucas capítulo 21 versículo 28, Jesús pronunció las palabras: cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? Guerras, pandemias, desastres naturales, todo lo que vemos alrededor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza. Y Jesús dijo: porque vuestra redención está cerca. Su salvación de ustedes está cerca. Así que el aspecto futuro de la redención tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús venga nos va a redimir de la presencia del pecado. Y no solo a nosotros, sino a la misma naturaleza de este mundo. Porque el pecado está presente en la tierra, aún en los animales y en nuestro cuerpo. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 declara: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el versículo 22 declara que la tierra gime de dolor. Hay tanta maldad en este mundo. La tierra está maldita por el pecado. Hoy en día el campesino siembra y tiene que fumigar, tiene que fertilizar para que logre producir. En un principio no era así. Y al final tampoco lo será. Porque cuando Jesús venga, aún la tierra será liberada de la presencia del pecado. Cuando Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan ve en visión donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No está hablando de que esta tierra será destruida completamente. Está hablando de un verbo griego llamado kainos, que significa que esta tierra será reconstruida, será renovada. Esta tierra no será completamente, será purificada. Y esta tierra volverá a ser como lo era antes del pecado también. Y también declara con los animalitos, Isaías capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Qué bonito será ese momento, cuando ya no exista más pecado, cuando ya no exista más sufrimiento. Pero para eso necesitamos entregar nuestra vida completamente a nuestro Dios. También la palabra de Dios, cuando Cristo venga, en ese futuro, hablando de la redención futura, entonces 1 Corintios 15, 53, nuestro cuerpo será transformado. Dice el apóstol Pablo: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados completamente. Queridos hermanos, por todo esto, también nuestro corazón debe rebosar de gratitud hacia la redención efectuada por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En cierta ocasión le hicieron una entrevista al periodista Ricardo Rocha y se le preguntó cómo era su relación con don Emilio Azcárraga, el fundador y dueño del grupo Televisa. Al responder, Rocha hace declaraciones que tenían que ver específicamente con el carácter de don Emilio Azcárraga. Y él dijo lo siguiente: el señor Azcárraga es un hombre muy sensible. Y dice Rocha: pues lo vi mostrar el gesto más tierno para acudir a la fiesta de 15 años de la hija de un camarógrafo, cuyo rostro estaba deformado desde bebé, porque le había caído agua hirviendo. Cada año, don Emilio iba a su cumpleaños
Incluso, dice Rocha, dejaba una fiesta de ir a Nueva York para estar con la niña unas horas y luego regresaba en su avión. Es admirable que un hombre tan millonario e importante condescendiera con la hija de uno de sus camarógrafos, al grado de abandonar una fiesta en Nueva York por tratar de convivir y estar en un ambiente más humilde con la hija del camarógrafo. Queridos hermanos, pero más nos debe sorprender la condescendencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que dejó todo, siendo muy importante en el cielo, el creador de los cielos y de la tierra, quien dejó tal vez una reunión importante en el centro del universo para venir a convivir con nosotros, los desfigurados, los que estábamos deformes por causa del pecado. Si imagínense lo que hizo el Señor Azcárraga, imagínense lo que Dios hizo o lo que Jesús hizo por nosotros. Dejar todo, se hizo pobre para estar con nosotros. Y todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos queremos dar gracias a Dios? Porque nos ha rescatado del pecado. Nos mantiene triunfantes sobre el pecado. Y muy pronto erradicará el pecado de nosotros. Yo creo que más de uno de nosotros estamos agradecidos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La redención en el pasado, la redención en el presente y la redención que hará en un futuro con cada uno de nosotros. Dios les bendiga en esta noche y puedan aceptar esa dádiva, ese regalo que Jesús le ofrece, la vida eterna. Muchas gracias al pastor por el tema de esta noche. Esperemos que todos podamos reflexionar en este tema. Hermanos, los invito a que se pongan de pie para entonar nuestro canto tema y despedirnos con una oración. Hoy, Señor, ante tu altar, pues reconocemos tu grandeza y bondad. Eres quien sana toda enfermedad, enjugas el llanto, traes gozo y paz. Dad gracias al Señor, pues solo Él es digno de loor. Grande es su fidelidad, su amor por siempre durará, jamás nos dejará. Alabemos siempre a Jehová. En tu presencia quiero morar, contemplar tu rostro y contigo conversar. Quiero mi vida a tus pies entregar y por los siglos tu nombre alabar. Dar gracias al Señor, pues solo Él es digno de loor. Grande es su fidelidad, su amor por siempre durará, jamás nos dejará. Alabemos siempre a Jehová. Dad gracias al Señor, pues solo Él es digno de loor. Grande es su fidelidad, su amor por siempre durará, jamás nos dejará. Alabemos siempre a Jehová.
Le pedimos al pastor que venga para despedirnos en oración, cualquiera de los dos pastores. Tenemos una petición aquí, dice Simón Bolívar, pide oración por su matrimonio y decisión firme para el nuevo año 2024. Así, pastor, también vamos a estar orando, ¿verdad? Por la cadena de oración. Creo que hay más peticiones que hay que poner acá. Y por los que están allí Ok. Pastor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Querido Señor que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque a través de ese sacrificio